acompaña un experto, él es especialista en cirugía bariátrica del programa de obesidad y diabetes de la Universidad de los Andes, doctor Jorge León, lo recibimos con un fuerte aplauso. Experto en esta materia porque la cifra, o por lo menos lo que hemos recogido en información de prensa últimamente, hablan de que aproximadamente el 50% de estas cirugías bariátricas que buscan la disminución de peso y el control de enfermedades metabólicas fracasan porque el paciente vuelve a recuperar el peso perdido. Y vamos a partir por ahí, doctor. Sí. ¿Qué es la cirugía bariátrica? ¿En qué casos se ocupa? ¿Y por qué fracasa en tantos casos? A ver, si uno quiere ordenar, la cirugía bariátrica es la cirugía que reduce el tamaño del estómago por una parte, y además puede, en el caso de la cirugía del bypass gástrico, que es otro tipo de cirugía bariátrica, que además de reducir el tamaño y disminuir la cantidad de comida que uno puede ingerir, provoca una mala absorción de los alimentos. Hay un porcentaje o un centímetros de intestino que provocan que este alimento no se... Los nutrientes principalmente, ¿no? Por lo tanto, ese es un doble efecto. Uno baja de peso en forma importante porque no tiene el volumen adecuado y además absorbe menos. ¿Es una baja de peso rápida, radical? El bypass gástrico es mucho más rápida que la de la manga gástrica, que la manga gástrica significa reducir el tamaño solamente, de tal modo que uno reduce, claro, uno reduce más o menos un 85-90% del tamaño del estómago en la manga gástrica, de tal modo que la paciente o el paciente come bastante menos y reduce peso solamente por eso, y la baja de peso es menos intensa que en el bypass. Entonces, si por un lado reducimos la cantidad de estómago y tenemos menos superficie, y por el otro lado producimos, en la otra cirugía producen una mala absorción, sí. Eso de forma orgánica, ¿por qué los pacientes terminan como compensando esto y volviendo a subir de peso al poco andar? Ver, el rebote. Claro, el rebote, el mal llamado rebote. Yo diría que, a ver, la cirugía gástrica en una persona que tiene obesidad mórbida o un síndrome metabólico importante, lo que va a hacer es reducir de peso, ¿cierto? Mejorar el trastorno metabólico en el caso del bypass gástrico, pero no garantiza ni asegura a largo plazo que el peso lo mantenga en peso normal. Tiene que haber otro cambio. Por supuesto, la cirugía, lo que nosotros decimos de la cirugía es solamente una herramienta, es un instrumento que hace bajar de peso en forma importante, que permite al paciente volver a un peso normal si quisiera, para empezar de nuevo, pero el cambio de hábito es lo fundamental, el apoyo familiar es fundamental. Para allá quería ir, doctor. Y el equipo multidisciplinario que apoya a este enfermo por largo plazo es... Una cosa es operarse, hacer, digamos, lo que nos dice, por ejemplo, usted que es cirujano gástrico, y lo otro es tener un equipo multidisciplinario que nos ayude a, en la cabeza, bajar de peso, y esa es la pregunta que va para ti, Sergio. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta, qué armas o qué necesitamos saber para reducir nuestro peso mentalmente? Ya, primero tener una imagen corporal acorde con tu cambio de peso, porque muchas personas cambiaron de estructura pero se siguen sintiendo gorditas. Sí. ¿Entiendes? Que forma parte del fracaso también de todo esto. Forma parte del fracaso, también ser capaz de darse cuenta de que de alguna manera la comida a veces es también una forma de adicción. La gente recibe una recompensa con la comida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tú, una amiga que conocía a ustedes también, la Pamela Leiva, me contaba cómo fue su operación. Su proceso. Y en su caso, lo principal es el hecho de adaptarse a este nuevo cuerpo, y segundo, darse cuenta de que efectivamente su ingesta de comida y su forma de vida cambió. Entonces, muchas veces estas personas, ¿qué pasa? Se les olvida de que realmente significa una responsabilidad también. Entonces, es muy importante lo que dice el doctor, el hecho de que la persona sea capaz de entender de que no solamente la operación no es algo externo, es algo que tiene que estar comprometida la persona en este cambio. Se les olvida tal vez que tienen la mitad del peso corporal o 30 kilos menos y que no necesitas las mismas calorías que te comías antes y te las sigues comiendo. Justamente porque también piensa que a nivel central la propiocepción de tu cuerpo es muy distinta. Entonces, inclusive hemos visto que, por ejemplo, las pacientes anoréxicas, bulímicas y las personas que tienen estos cambios por las operaciones, muchas veces la característica de su cerebro todavía no cambia, entonces su imagen interna todavía sigue siendo la de esa persona gordita. Entonces, por ende, es quizá inclusive más difícil ser capaz de rehabilitar a esta persona a nivel cerebral, a que sea capaz de entender de que realmente ahora tiene otras proporciones. Claro. ¿Qué ha visto usted con respecto a eso, doctor, en su consulta? Lo que nosotros sabemos y manejamos con este equipo multidisciplinario es lo que tú señalas, ¿eh? La persona que por alguna razón se miró al espejo y ya la imagen corporal le cansó y tomó la decisión de una cosa más drástica como la cirugía, es una imagen que queda pegada
por mucho tiempo y hay que trabajar esa imagen y probablemente por año, y hay que trabajar con psicólogos, psiquiatras, porque ahí hay que hacer también un cambio de ¿Y no se hace previamente este estudio? Bueno, ¿tú estás capacitada para operarte? ¿Realmente sabes a qué te vas a eso es fundamental. enfrentar? Para nosotros es fundamental. La evaluación de un paciente que tenga las indicaciones de cirugía bariátrica no solamente son el peso y la talla, que es el índice de masa corporal que manejamos habitualmente, sino que también una evaluación psiquiátrica. Para nosotros es fundamental saber qué está ocurriendo con ese paciente, cómo vamos a trabajar, si necesita psicología para hacer algunos cambios antes de la cirugía, ¿cierto? Durante la cirugía o después. Y muchos pacientes requieren de un proceso, de un manejo por lo menos previo a la cirugía, para que lleguen bien a la cirugía. Doctor, para que sea un éxito todo. ¿Hay diferencia en los resultados en términos de éxito, es decir, de que mantengan un peso corporal adecuado o no, en un paciente que es llevado al médico porque tiene un síndrome metabólico, porque tiene una obesidad mórbida y porque los demás lo están empujando a que tiene que mejorar su estado de salud, con respecto a un paciente que de verdad se siente en desagrado, que tiene conciencia de su estado de enfermedad y lo hace voluntariamente? ¿Hay diferencia de resultados en ambas psicologías? Yo diría que sí, o sea, no está tabulado, nosotros no lo tenemos registrado y en números, pero yo te diría que la persona que toma por acto voluntario ir, porque ya se cansó, porque tiene un síndrome metabólico, está enfermo, y la enfermedad le está provocando complicaciones, el tomar la decisión probablemente sea mucho mejor que la persona que le están bombardeando de cualquier lado de que tiene que operarse porque no se ve bien o está con sobrepeso y es la cirugía podría ser la solución. O sea que ahí la voluntad juega un papel. Por supuesto, y las ganas de cambiar, las ganas de cambiar. Se está manifestando don Jorge León, Sergio Schilling también. Araceli de Muñoz F dice: arroba Mujeres en la Red, la única chava Antonella Ríos. Una consulta al doc. ¿Es verdad que esta cirugía elimina la diabetes? Dice, saludos desde Panquipulli. Doctor, ¿qué dice? A ver, la cirugía bariátrica, el bypass gástrico, que es cirugía metabólica, aquí hay que hacer dos diferencias. Uno, cuando está enfrentado a un paciente con sobrepeso, que no tiene diabetes, que no hay síndrome metabólico, uno le ofrece una cirugía para bajar de peso. Cuando uno enfrenta a pacientes diabéticos de menos de 10 años, aquí está muy bien etapificado cuánto tiempo de diabetes uno puede tener para poder revertir. La diabetes tipo 2, ¿cierto? Un límite de 10 años, que está con manejo de insulina, uno podría, según el estudio, ofrecer un bypass gástrico como cirugía metabólica, y la solución de la diabetes ocurre solamente en un 60-70% de los casos, pero sí mejora el manejo y el tratamiento, reduce los medicamentos en el otro 30%, o sea, hay una mejoría. Doctor, una persona que se opera una vez puede, y fracasa, de efecto rebote, vuelve a engordar, no se acostumbra, etcétera, ¿puede volver a realizarse un tipo de operación o similar o la misma? Mira, después de todos los años que llevamos, más de 10 años en esto, está volviendo en el último tiempo muchos pacientes que después de 4 o 5 años volvieron a subir de peso para una cirugía revisional, que llamamos nosotros. Como un retoque, por decirlo así. Más que retoque, es volver a enfrentar un paciente que se hizo una cirugía bariátrica, que volvió a su peso de antes, al que tenía previamente a la primera cirugía. De tal modo que en esos pacientes lo que estamos haciendo es un mejor o un más profundo análisis desde el punto de vista de salud mental, que nos interesa porque por alguna razón falló, ¿cierto? Y tuvo la oportunidad de mantener el bajo peso para siempre. Y por otro lado, analizar muy bien lo que hay en el estómago desde el punto de vista radiológico, porque hacer una nueva cirugía, sabemos que los resultados de baja de peso no son los mismos de la primera vez. La segunda vez son menos, ¿cierto? Y en segundo lugar, las complicaciones aumentan 6 veces de lo que ocurre con la primera cirugía. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes? Yo diría, bueno, sangramiento, que filtren, o sea, uno tiene que seccionar estómago y eso que tiene que quedar bien hermético, pero la filtración, la peritonitis, es una cirugía que tiene complicaciones y que tiene mortalidad y que uno tiene que cuidarla. Claro. Bueno, complicado, un tema no menor, sobre todo en un país, ¿no? Y sobre todo en un país donde la obesidad es tan importante. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Doctor Jorge León, y también a nuestro psicólogo de cabecera.